Tenemos hoy dos personajes importantes dentro de la estructura de la Iglesia: Elías y Juan el Bautista. Tienen un parangón de comparaciones, de similitud. El libro del Eclesiástico nos habla: en aquellos días surgió Elías, el gran profeta, simbolizado en el fuego. Elías como un fuego, su palabra. Quemaba como antorcha y va explicando toda la realidad de Elías. Y creo que esta es todo un impulso y una fuerza en nuestra vida. El fuego de Elías, su palabra, purificaba el corazón de aquellos oyentes, de aquel pueblo de Dios que caminaba en medio del desierto y en medio de los pecados de la vida. Elías tiene tres elementos importantes que recordar. Uno es la fidelidad, en segundo lugar, la valentía y en tercer lugar, la soledad. La valentía, la fidelidad primero, es porque Elías fue un hombre fiel al mensaje de Dios, un profeta fiel que apostó por Dios y su fidelidad le llevó a vivir para este Dios, con este Dios y además bajo el aprecio de este Dios. Y queremos que hoy nosotros también, a la luz de este gran profeta Elías, gran profeta, como sabéis, que estaba dentro de la transfiguración del Señor, Cristo aparece con Moisés y Elías. El carro de fuego, toda esta gran realidad de Elías. Elías fue fiel a ese Dios en medio de las dificultades, pero él apostó por ese Dios. Y es toda una invitación, Elías, hoy a nuestra vida, para que seamos fieles a Dios en este momento tan difícil. Seamos fieles a la gran verdad del Evangelio. Seamos fieles a la Eucaristía como sacramento cumbre y cima de la vida cristiana y como sacramento que nos fortalece en la fidelidad de Dios. Y Elías fue valiente, no le importó dar la vida por Cristo. Fue valiente en medio de una sociedad, como os dije, el pueblo de Dios, que vivía envuelto en la idolatría y en el pecado. Fue valiente para apostar por Dios en medio de esta sociedad, cuya sociedad, tanto los romanos como los judíos, vivían de la idolatría o con la idolatría. Fue valiente para hacer cara a esa sociedad que vivía, donde Ahaz, el rey, y además que era un incompetente, junto a Jezabel, que era su esposa, una mujer dedicada a la idolatría, a los ídolos, él supo hacer frente a esa realidad y no le escondieron en casa a Elías. Por eso el mismo Ahaz le dice: tú eres mi enemigo. Y el bueno de Elías le dice que no, que él es el enemigo de Dios. Por eso tanto Ahaz como Jezabel intentan bloquearle, porque estorba en medio de una sociedad que da culto a la idolatría. Y por último, la soledad. El tercer elemento de Elías, la soledad. Vive en la soledad ante un momento difícil, se queda solo, pero no pierde la serenidad y él sigue apostando por el Señor, por Dios, por Yahvé. Estas son las tres connotaciones de nuestra vida. Como creyentes tenemos que ser fieles a Dios, fieles a un Dios que nos llama en Cristo a la salvación, fieles a Dios en este momento tan difícil de nuestra historia, fieles a Dios para que nadie nos arrebate el gran tesoro de la fe por encima de toda estructura. ¿Cuántas veces esta sociedad
o estas fuerzas políticas quieren arrebatarnos los grandes valores de la vida, que es la fe y todo lo que conlleva con la fe, los símbolos cristianos. Una cruz que estorba, nada. Una cruz da paz y serenidad al hombre. Pues este es el afán del momento actual, de la estructura política actual, es arremeter contra la Iglesia, arremeter contra los valores religiosos. Necesitamos hombres y mujeres como Elías, que seamos fieles a la fe que hemos recibido y que ninguna opción política, ni social, ni humana, nos arrincone en nuestra vida personal, sino que es al contrario, todo momento difícil nos garantice un caminar con esperanza, un salir al paso de toda esa realidad que oprime al hombre de hoy. Porque mi vida es mi vida y yo hago de mi cuerpo lo que quiero. No. El hombre tiene que ser fiel al Creador, fiel a Dios. Y nosotros también, como Elías, vivimos en una sociedad con Jezabel y con Agar, que nos quieren arrebatar las grandes realidades de la fe. Cuando los políticos o la gente atea dice que la religión es un estorbo, nosotros somos fieles a ese Dios y no queremos que nadie nos arrincone, porque nuestra fidelidad está por encima de toda esa realidad que nos quieren como ahogar, aprisionar en este momento. Lo segundo es la valentía. El bueno de Elías es valiente, se enfrenta. Fijaros bien la comparación con Juan el Bautista. Juan el Bautista es valiente. A Herodes, que Juan el Bautista le denuncia sus pecados. Es más, que vive la soledad de la cárcel. Y por su valentía y en esa soledad da la vida por Dios. Nosotros necesitamos esa valentía en este momento para que nadie nos arrincone y para que nadie nos quiera arrebatar lo que salva al hombre, que es la fe en Dios. Y en tercer lugar, la soledad. Elías vive la soledad, el desprecio tal vez de los amigos. Los cristianos hoy día damos el cante en una sociedad que da la espalda a Dios. Por eso vivimos en soledad a veces, que nos puede generar una tristeza y nada de eso. La soledad es garantía de una fuerza de fe en nuestra vida. Creo que estas tres cualidades, la fidelidad, la valentía y además la soledad, que rodean siempre nuestra vida, son elementos para vivir con soltura la fe. Y para ver en Cristo, el Hijo de Dios, no un Dios falso, un Dios que me complace y me da lo que le pido, y un Dios que cuando no me da lo que le pido, le arrincono, le abandono. No podemos creer en un Dios falso, en un Dios que cuando me complace, cuando me da lo que le pido, entonces estoy muy amigo con Él. Pero cuando este Dios, ante la muerte, ante el dolor, ante la noche oscura de nuestras vidas, no me escucha, no me da lo que yo quiero que me dé, nos abandonamos de Dios. Yo no voy a la iglesia porque mi padre murió y como Dios consintió eso, que mi padre era joven. Siempre tenemos un Dios tapa agujeros, un Dios complaciente para esto, pero no tenemos un Dios, el Dios de verdad, el Dios de Jesucristo. Y esta es la realidad que hoy Elías nos describe. Fidelidad a este Dios, fidelidad y valentía para que nadie
nos arrincona en casa, y la soledad, como la cárcel que tiene que vivir Juan el Bautista, pero realmente no le importa y da la vida precisamente en la cárcel Juan el Bautista por la gran verdad del Evangelio. Pidamos hoy esto al Señor. Y lo mismo nos pasa con la devoción a la Virgen. La Virgen es buena y guapa y bonita cuando nos escucha y nos da lo que nos quiere. Como una madre cuando da los caprichos, qué buena, ¿no? Pero cuando una madre nos dice, eso no es así. Ya nos ponemos un poco, la Virgen de tal sitio es más milagrosa que esta otra Virgen. Y andamos así sorteando el favor de la Virgen o los milagros de la Virgen. O es que yo he ido a tal sitio, la Virgen aquella es muy milagrosa, señores. No hagamos el espectáculo del tonto. La Virgen es María. Y habrá momentos que la Virgen nos escucha y nos da aquello que yo necesito. Pero a la Virgen no podemos chantajearla. Cuando la gente dice, si me da esto, voy en promesa a Covadonga, por ejemplo. Que no. Y encendemos cirios, tal vez, y cuantos más encendemos, creemos que la Virgen es más complaciente con uno. No. No podemos chantajear a la Virgen. La Virgen es la Madre de Cristo, nuestra Madre, que sabe lo que tú y yo necesitamos. Y cuando pensemos que la Virgen está de espaldas, que no nos ve porque no nos escucha, no es cierto. Por eso creo que hoy nosotros también, a la luz de estas grandes verdades de Elías, fidelidad, valentía y en la soledad vivirlo todo en plenitud. Y esto lo podemos transportar, diríamos, a la figura de la Virgen, nuestra Madre. Fidelidad a una Madre que nos dice una y otra vez, haced lo que os diga. Valentía ante una Madre que nos dice, la vida es un don, hijo mío. No tenemos autoridad para matar a nadie, ni abortar, ni la eutanasia, nada de esto. Pues esta es la valentía. Y la soledad, cuando parece que la noche es oscura profundamente y no termina, no tengamos miedo. Ella en la soledad, como cuando un hijo duerme tranquilamente después de una enfermedad, la Virgen, la Madre está allí, velando su sueño y a veces su dolor callado. Pues esto es lo que hoy queremos pedirle al Señor y hacer eco de estas palabras del Salmo. Oh Dios, restáuranos. Toda nuestra vida, toda la historia de la humanidad es un adviento porque esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva. Y durante el tiempo que vivimos el adviento, cronológicamente o litúrgicamente, es para esto, para suscitar en nosotros la esperanza de saber que por encima de todo momento difícil está la fidelidad a un Dios que nos aguarda de pie.